La semana pasada vimos 3 ayudas que tuvimos, gracias, para poder asegurar que estamos por lo menos comunicando el motivo correcto. Vimos primero, les doy los 3 puntos principales y los que no lo han completado tienen lugar y es fácil, pueden encontrar los pasajes y allí completarlo por su propia cuenta en la casa. La primera ayuda que tenemos que asegura el motivo correcto para la conversión es la ley de Dios. Esa es la primera. Que vimos como ellos estaban enseñando y vimos también de Marcos 10, del joven rico, cómo la ley misma de Dios expresada, iluminado al corazón, es lo que resalta el pecado del individuo. Entonces, no es algo que yo tengo que hacer de manera condenador, pero el hecho es simplemente presentar la ley de Dios. Acá está el estándar de Dios. No tu estándar, no el mío, sino el estándar que dice Dios y cómo te comparas con ese estándar. Y la persona sola se da cuenta. No llego. La conciencia, la razón que la persona individualmente puede llegar a ese punto de decir yo no llego al estándar de Dios, es por esa segunda ayuda, la conciencia. Dios ha creado a cada uno con una ley moral en su corazón. Entonces no hace falta enseñar a uno que el matar o el robar está mal. Ya se sabe. Ahora uno puede ir silenciando la conciencia, yendo en contra, donde ya no le molesta robar o matar, ¿sí? Pero eso no invalida el hecho que tiene una conciencia en su corazón, la ley de Dios escrita en el corazón, como vimos de Romanos 2. Lucas, estaba el PowerPoint de Comunicando tu Fe allí en el pendrive también. Si lo puedes añadir y estamos en el punto 3. Vamos a ver la tercera ayuda, es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Tienen eso en la parte de atrás de la hoja. Todo lo demás lo pueden completar. Mundo. Entonces, lo de adelante, la primera es la ley de Dios, luego la conciencia y la última es el Espíritu de Dios. Todo lo demás está hecho para que ustedes puedan encontrar el pasaje, estudiarlo y responder la pregunta allí por su propia cuenta. Entonces, si no lo hicieron con nosotros la semana pasada, lo tienen que hacer en casa como tarea. Qué malo que soy. Fíjense en Juan 16. En Juan 16 encontramos la respuesta a esta primera pregunta. ¿Cuál es uno de los trabajos del Espíritu Santo que en Juan 16 menciona como el Consolador en la vida del incrédulo? Sabemos que el Espíritu Santo obra en la vida del creyente, pero ¿cómo es que obra en la vida del incrédulo? Juan 16, alguien que me lo lea, por favor, del 8 al 10. Perdón, debería ser hasta el 11. Bien. Entonces, él convence al mundo, en tenemos que entender, el mundo aquí es hablando acerca de incrédulos, los convence de su pecado, de la justicia de Cristo y del juicio. Ahí en el pecado, menciona el versículo 9, por cuanto no creen en mí, de justicia, por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más. O sea, Cristo está diciendo,
está diciendo que descendió del cielo y volverá al cielo. El único que puede hacer eso es uno justo. Entonces está hablando de la justicia de Cristo y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. O sea, su propio pecado, la justicia de Cristo y el juicio que vendrá si todavía están del lado del adversario. Pregunta número 2, hay nomás en Juan 15, versículo 26, que alguien lo lea y alguien más busque primera de Juan 5, 6 y 9. Vamos a responder la pregunta, ¿quién es el que da testimonio de Jesús al incrédulo? Que alguien lo lea 15, 26. Bien, entonces, ¿quién da testimonio acerca de Cristo? El Espíritu Santo, bien, de quien estamos hablando ahora. Bien. Primera de Juan 5, 6 y 9. Y el versículo 9. Bien, entonces ahí tengo la pregunta también, ¿por qué? ¿Quiénes da testimonio de Jesús? El Espíritu Santo. ¿Por qué Él puede dar testimonio? ¿Por qué podemos creer ese testimonio? Si se fijan de vuelta en Juan 15, y al final del versículo 6 de primera de Juan, menciona algo acerca del Espíritu, una característica. Es verdad. El Espíritu de la verdad. Entonces, eso nos debe decir cuando escuchamos de alguna locura que se ha hecho en una iglesia y alguien dice que es el Espíritu Santo, pero lo que pasa va en contra de la verdad de la palabra de Dios, podemos decir claramente que no, eso no fue el Espíritu. No el Espíritu Santo, puede haber sido algún otro espíritu, pero no el Santo. Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. Entonces todo lo que sale de la boca por medio del Espíritu tiene que ser verdad. Número 3, ahí, en lugar de la capacidad humana de gran oratoria, ¿en qué confiaba Pablo al comunicar el Evangelio? 1 Corintios 2, 4 al 5 y el versículo 13. Alguien que lo encuentre y que lo lea, por favor. Sí, 2, 4 y 5 y luego el versículo 13. Y el versículo 13. Entonces, aquí, ¿en qué confiaba Pablo al comunicar el Evangelio? Al poder de Dios, el Espíritu Santo que está trabajando en el corazón de la persona para picar su conciencia con la ley de Dios y alumbrarle con la verdad de la palabra de Dios. Es tan aliviador cuando yo puedo hablar con una persona y yo no tengo que sentir la presión de
uy, si digo las cosas mal, quizás esta persona nunca va a creer y se va a perder eternamente. O esa persona la gané yo por Cristo, porque he aprendido realmente a dar testimonio de una forma que es muy clara y concisa. Sé mi manejo de las palabras. No es confiar en el Espíritu, no es confiar en el poder de Dios, sino en la capacidad humana. Qué alivio que es cuando dices o piensas, no he tomado ningún curso de evangelismo. Me encuentro con un compañero que es o ateo o budista o confuciano o simplemente confuso y no sé cómo hablarle, excepto que simplemente le compartí mi testimonio y cómo llegué a entender que necesitaba de Cristo y cómo Dios en su palabra me dice cómo aceptarlo. Es tan simple. Y podemos confiar que el Espíritu de Dios es quien hace el trabajo. Número 4, ¿cuál es el arma que el Espíritu Santo usa para penetrar la conciencia y el corazón? Hay 3 voluntarios, uno que lee Efesios 6:17, otro 1 Tesalonicenses 2:13 y el otro Hebreos 4:12. Las 3 vamos a llegar a la misma respuesta, pero vamos a leerlos en serie. Efesios 6:17, ¿quién lo tiene? Muy bien, 1 Tesalonicenses 2:13. Y Hebreos 4:12. Entonces, ¿cuál es el arma que el Espíritu Santo usa para penetrar la conciencia y el corazón? La palabra de Dios. ¿Sí? Fácilmente podría haber puesto la palabra de Dios como la cuarta ayuda. ¿Sí? Pero es suficiente para conectarlo con la ayuda que nos da el Espíritu Santo. Pero Él usa la palabra de Dios. Pastor, puede ser que Él use un sueño o una visión, alguna revelación así. Bueno, Dios es Dios todopoderoso. Yo no voy a ser el que dice, Dios, no puedes hacer eso. Pero lo que ha surgido al escuchar testimonios, quizás alguien dice, pastor, tuve un sueño, algo que me guió a la verdad de la palabra de Dios. En culturas musulmanes donde no tienen acceso a la palabra de Dios, testimonio tras testimonio tras testimonio es que vieron algo en un sueño, un hombre que quizás se presentaba como Jesucristo o alguna otra cosa, pero les decía, vayan a tal lugar, a tal tiempo, encuéntrense con tal hombre. Entonces ellos iban y ese hombre que se encontraban les daba una Biblia. Y a través de estudiar su Biblia, se dan cuenta quién es Jesucristo y se convierten. Entonces, ¿Dios puede hacer cosas sobrenaturales? Por supuesto, Él es Dios. Pero la norma, la regla, siempre va a la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, mientras que nos armemos, les ponemos herramientas de la palabra de Dios a nuestra caja de herramientas, estemos constantemente estudiando, profundizando en nuestro propio conocimiento de la palabra,
entonces le estamos dando más herramientas, más municiones, por decirlo así, al arma que el Espíritu Santo usa. Entonces, si te viene una pregunta y no sabes cómo contestarla, pero es fácilmente contestada con la palabra de Dios, significa que tenés que pasar un poco más de tiempo estudiando, preparando, que es parte de lo que vamos a estar haciendo aquí. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta o comentario? Quizás abrí una lata de gusanos recién con lo que mencioné, pero al fin y al cabo Dios es grande, puede hacer lo que quiere, pero siempre con su palabra. ¿Alguna pregunta o comentario? Bueno, Padre, te amamos, te agradecemos por tu palabra, lo cual nos guía, lo cual nos puede llevar al estar preparándonos. Es tu palabra que nos guía, nos hace encontrarnos con las personas con quien tú quieres que estemos, que podemos compartir, Señor. Te pido que nos estés ayudando a cada uno a estar capacitándonos, ayudándonos para así poder estar listos para dar una respuesta al que pregunta de la esperanza que tenemos en ti, dándola con mansedumbre, con humildad y con respeto. Padre, te amamos, te agradecemos por el tiempo que nos das y te pido que también tengas tu mano sobre la próxima reunión, que seas glorificado en todo. En el nombre de Jesucristo.